Buenas noches, habitantes de la oscuridad, caminantes de las sombras, almas curiosas. Bienvenidos a este nuevo programa. Mi nombre es Leinat y hoy tengo el gusto de guiarlos a través de los senderos del misterio, de lo inexplicable y de lo paranormal. Acompáñame a este nuevo programa, Entre las Sombras. El día de hoy tenemos notas realmente interesantes, las que sugiero sean vistas con mucha precaución. Por ejemplo, visitaremos un museo el cual puede tener una connotación tierna, ya que hablaremos de juguetes, artefactos de la infancia de muchos niños que guardan muchos recuerdos y quizás energías inexplicables. También nos acompañará a visitar uno de los lugares más conocidos en el centro de la ciudad. Un lugar del cual se ha hablado mucho, pero que quizás aún tenga muchas historias por contar. Finalmente, conoceremos algunos de los lugares que son la última morada de descanso de muchas personas. Los cementerios. Un lugar en el cual, aparentemente, no solo los restos humanos, sino también espirituales, descansan en un lugar así. Para comenzar el día de hoy, usted va a acompañarnos al Museo del Juguete, que se encuentra en el distrito de Breña, un lugar muy céntrico, y del cual quizás uno no podría pensar que iría a encontrar un lugar así. Los juguetes, pequeños artefactos con los que muchos niños han jugado y que guardan recuerdos, quizás emociones, energías y tal vez también tengan algunas historias por contar. Vamos con la nota. Bienvenidos. Hoy nos encontramos en el Jirón Huaraz 317, en Breña. Y hoy estamos en el Museo del Juguete de Perú y vamos a ver cosas espeluznantes que seguramente les encantará. Acompáñenme. Ya estamos dentro en las instalaciones del Museo del Juguete y estamos con nuestro invitado, Hernán Castro. Usted es uno de los fundadores, ¿correcto? Así es, soy uno de los 3 socios fundadores, uno de los más antiguos, y bueno, les doy la bienvenida aquí al Museo del Juguete Perú y les voy a contar un poco los misterios que esta casa guarda. Aquí en el Museo del Juguete empezamos las actividades en el 2022, en el mes de diciembre. Una casona muy descuidada, con años de antigüedad cerrado, y nosotros pues le intentamos dar vida con el concepto del juguete retro, y es hoy en día donde esta casona alberga alrededor de 6.000 a 7.000 piezas, dentro de las pequeñas, grandes, y muchas de ellas datan de los años 50 también. Vamos a recorrer un poco el contenido. Esta casona tiene 5 ambientes para recorrer con los juguetes y hemos querido también recrear un cuarto antiguo donde van a encontrar una cama de los años 50. En una ocasión, cuando llegaron algunos visitantes al Museo del Juguete Perú, algunos de ellos se sentaron en esta cama y uno de ellos nos llamó al día siguiente contándonos que en sus sueños había aparecido la misma cama con los mismos sonidos. Otra de las cosas que también albergamos aquí en el Museo del Juguete Perú es una de las historias que conllevan a un recuerdo de los años del 2000, que fue el incendio en Mesa Redonda. En este trágico incendio murieron muchas personas y muchas galerías se incendiaron. Pero se llegó a encontrar en una de las tiendas que fue abierta luego, se encontraron 7 ouijas. 5 de ellas fueron adquiridas este año por un coleccionista y este coleccionista empezó a buscar las otras 2 porque se sabía de lo que había sucedido con estas 7 que aparecieron. 2 de ellas aparecieron en Feria del Juguete Perú. Una fue comprada por un coleccionista de películas y series de terror y la otra la albergamos aquí en el Museo del Juguete. Un dato interesante que sucedió ya hace un tiempo fue que una persona de
que vivía en el extranjero nos contactó porque quería deshacerse de algunos artículos que había encontrado. Esta persona vino después de años a Perú porque sus padres habían fallecido y dentro de lo que él encontró y nos vendió fueron juguetes, pero lo más curioso de ellos fueron algunos artículos como fotos de lo que él también conoce muy poco. Muchísimas gracias, muchachos, por venir. Gracias por visitar el Museo del Juguete Perú. Espero que estas historias les haya gustado y los invitamos la siguiente semana para jugar la Ouija. Peluches, muñecas, carritos, payasos, animalitos, tal vez. ¿Quién iría a pensar que en alguno de estos objetos iría a encontrarse algo que va más allá de generar ternura o un simple juego imaginativo? Esta noche tenemos un invitado especial. Nos acompaña Giancarlo Franco, quien fue el reportero que se animó a cubrir este reportaje y con el cual conversaremos acerca de algunas peculiaridades, por así decirlo, que sucedieron el día de la visita al museo. Bienvenido, Giancarlo. Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme, Ley. La verdad es que... ¿Cómo te sentiste al estar en este lugar? ¿Es la primera vez que ingresabas tanto como reportero como visitante particular? Sí, la verdad es que es la primera vez. Como tú ya mismo lo dijiste, tanto como reportero y como visitante, salí un poco con miedo, un poco con asombro. Yo soy una persona un poco escéptica, pero mis creencias y mis cosas no podían explicarme lo que veía. Dime, ¿sientes que saliste con más respuestas, más preguntas? ¿Crees un poco más en lo paranormal? ¿Eres un poco más escéptico después de esta visita? ¿Qué podrías comentarme al respecto? Yo creo que salí con más preguntas. Creo también que hay ciertas cosas que pasaron antes, durante y después que no puedo explicar. Yo soy una persona que cree en la ciencia, en la religión, y ni la ciencia ni la religión me pueden explicar lo que vi. Entonces creo que ahora creo un poco más en lo paranormal. Digamos que estás un poco más abierto a poder creer en cosas que no tienen explicación racional, por así decirlo. Tal cual. Coméntame, ¿algún objeto, algún juguete o algo en particular, tal vez un ambiente del museo que haya capturado tu atención de manera especial y por alguna razón? Sí, mira, tenemos dos anécdotas de nuestra visita al grupo que fuimos. La primera es un muñeco, era como un gremlin de más o menos esta altura. Se prendía a cada rato, o sea, en teoría el que nos estaba haciendo el tour nos dijo que ese muñeco solo se prendía si lo activaban, pero estaba apagado y de la nada durante todo el recorrido se prendía, se movía, sonaba. ¿Activado de qué manera? O sea, ¿de qué manera era activado? ¿Había que sujetar un botón, de repente jalar una cuerda, darle algún Tenías tipo que de...? poner el botón Okay. y el muñeco, y aplaudir y el muñeco se movía. Por sonido, digamos. Digamos que sí. Pero nadie nunca aplaudió ni prendieron el botón. Fue cosa de locos. Ok. Ese gremlin apareció en la nota, me imagino, de todas maneras, ¿verdad? Sí, sí. Y la verdad no que tuvieron de repente, después, ya atrás de cámaras, alguna curiosidad acerca de revisar el muñeco a ver qué había sucedido. sí. Sí, mis compañeros todo el tiempo fueron a ver, lo prendimos, aplaudimos y no prendía. Y luego lo tratamos de apagar y casi cuando nos estábamos despidiendo empezó a aplaudir de nuevo, o mejor dicho, empezó a sonar de nuevo, como despidiéndonos. Y bueno, tú mencionaste un ambiente. Ese gremlin está en un ambiente, en un cuarto infantil, y en ese cuarto infantil había una cama. Esa cama tiene una anécdota que los que se sientan ahí o los que se echan ahí sueñan que están ahí atrapados en un bucle. Yo no me senté por miedo, pero mi compañero, el que aparece en la nota, él sí se sentó y efectivamente nos comentó de que él sí soñó con esta cama y sí se sentía como atrapado en este cuarto, como si lo llamara. Digamos que en el sueño él estaba en un bucle del que no podía salir del cuarto. Que una vez pasó, ¿no? Y bueno, él dijo que de repente era por el ambiente o el aura, ¿no? Pero nosotros creíamos que lo estaba inventando, la verdad. Pero no, a nosotros nos pasó y somos fiel testigo de eso.
Entiendo. Giancarlo, me gustaría que nos acompañes al siguiente bloque para seguir conversando un poco más al respecto de este museo y algunas peculiaridades. Mientras tanto, vamos a un corte comercial y volvemos con más Entre las Sombras. Encontró en esta caja unas muñecas extrañas que él nunca había visto. ¿Y hay alguna manera de que de manera natural o espontánea esta energía se libere de una buena forma? Continuamos Entre las Sombras. Estábamos conversando con Giancarlo Franco, reportero del programa que hizo una nota en el Museo del Juguete en Breña. Giancarlo, tengo una pregunta más para ti. Quisiera que nos comentes acerca de algún artefacto o juguete tal vez que hayan encontrado en esta locación, que el guía les haya contado que tenga alguna historia en particular. Sí, estoy haciendo memoria. Y sí hay uno que es un poco extraño, el tema de encontrar unas muñecas en una escena del crimen. ¿Cómo así? La verdad es complicado de detallar porque el guía nos dio tanto detalle que no quiero que se me escape, voy a resumirlo rápidamente. Uno de sus clientes estaba vendiendo todo lo que tenía en su casa porque se iba al extranjero y entre su casa encontró una caja con cosas, con pertenencias de sus padres fallecidos. Pertenencias de familiares, antepasados, digamos. De su padre de fallecido. sus padres. Su padre era policía. De acuerdo. Encontró en esta caja unas muñecas extrañas que él nunca había visto. Él es hombre y bueno, en esa época no se jugaba con muñecas, así que no eran suyas. Y este señor encontró en las fotos una escena del crimen con lo que parecía droga, lo que parecían cosas extrañas, y en la foto estaban las muñecas. ¿Y estas muñecas tienen alguna historia en particular en cuanto a algo similar a lo que pasó con el muñeco del Gremlin, por ejemplo? ¿O de momento tienen solamente esa connotación un poco criminalística? Tienen eso, porque esas muñecas son raras, digamos, porque tú no encuentras muñecas en una escena del crimen, antiguos sobre todo, pero lo que les puedo decir a los espectadores es que esas muñecas pesaban. No pesaban como un objeto cualquiera, pesaban como si fueran, digamos, más de artefactos. lo normal, más de lo que pesaría un juguete en particular. Tal cual, como si fueran pesas. Entendido. Giancarlo, muy agradecido por tu presencia, gracias también por haber realizado la nota del reportaje en el Museo del Juguete en Breña. Agradezco tu presencia esta noche en el programa. Muchas gracias, encantado. Vamos a continuar con el programa y aparentemente, ¿quién iría a pensar que un pequeño juguete pues tuviera una connotación que va más allá del fin con el que fue creado? Tal vez a partir de ahora usted tendrá más cuidado al voltear a la repisa donde están sus juguetes o alguna colección. Vamos a continuar con el programa y hablar ahora de un lugar que se encuentra en el centro histórico de Lima. Un lugar del cual ya se han realizado anteriormente diversos reportajes, noticias, pero que aún guarda muchos misterios, muchos secretos y que según muchas personas aún tiene muchas historias por contar. Vamos con la nota sobre la Quinta Jeren. La Quinta Jeren es un espacio patrimonial que tiene 130 años de construcción. Es un espacio barrialtino que ocupa casi 4 hectáreas, con una arquitectura exquisita de estilo neoclásico francés. Su dueño fue Oskar Jeren, un alemán que participó en la firma de un tratado con Japón, entre el Perú y Japón, ayudando al Perú, sobre todo, a poder tener contacto con estos países asiáticos y a la vez Japón poder conectarse con América Latina. Jeren, en señal de querer conocer e invertir en estas tierras, llegó a Lima en 1874. Posteriormente compra ese espacio que antiguamente fue la Huerta de Negro, un lugar amplio, una de las manzanas más grandes de Barrios Altos, que en la época virreinal
fue la Huerta de los Remedios, del convento de las Mercedarias. Las casas que se encuentran aquí son de estilo neoclásico francés. Hoy no vive nadie en la quinta hace 13 años y vamos a entrar a una de ellas. Esta casa que estamos ahora ingresando fue en sus inicios una de las embajadas que se ubicó aquí en la quinta. Los ambientes que aquí vemos están construidos con la típica construcción de la época, quincha y adobe, y han aguantado los sismos a lo largo de sus 130 años de historia. Por ejemplo, en este espacio eran oficinas que estaban conectadas unas con otras. Desde que la quinta queda desocupada, esta casa, curiosamente, en experiencia particular, es la que ha reunido más eventos inexplicables, si se quiere decir de alguna manera. Y en esta habitación entramos 8 personas, 4 se fueron por ahí a explorar la casa, lo cual es normal, la curiosidad, y 4 nos quedamos aquí. Entonces ocurre que me llama el guardián y me dice: David, han subido al techo, me dijeron. Entonces el techo es peligroso, no se puede subir, la casa no es segura. Fui a llamarlos y este vidrio, esta ventana, vibró de esta manera. Pensamos automáticamente de que el sonido era porque estaban en el techo caminando. Cuando de pronto bajaron, y bueno, les dije que no podían subir, que el lugar era peligroso, y por segunda vez ese vidrio ahora vibró así, más fuerte. Pensamos que era un temblor, pero lo raro era que solo había temblado la ventana. Entonces estamos que preguntamos qué podía hacer, cuando en eso por tercera vez esa ventana sonó ahora así. Como que alguien la tocaba de afuera. No vas a negar, entramos en pánico, salimos corriendo de la casa. ¿Quién explica eso? Sonidos de vidrios que se mueven, sonidos de pasos en lugares donde no vive nadie, es una cosa recurrente en esta casona. Las casas de la quinta tienen muchísima historia, no solo por su arquitectura, también por la gente que aquí ha vivido. También en la quinta, por ejemplo, ha vivido gente de relativa importancia social para Lima. Felipe Pinglo Alba era un continuo visitante a la quinta, el pintor Víctor Humareda, entre otros. Este espacio, sin duda, rebosa de historia y personalidades. En varios de los recorridos que he hecho aquí en la quinta, sobre todo en ocasiones de fechas especiales, hemos venido a este lugar para grabar, para poder registrar un poco la historia del espacio. Y en una ocasión recuerdo, en la tarde, como esta hora de hoy, estaba solo en la quinta grabando y escuchaba un vidrio que sonaba en un tragaluz que hay en el techo. En mi grabación, bueno, yo mencioné que era el viento el que hacía ese tipo de ruidos, pero en mi casa cuando voy y escucho mi grabación, se escuchó claramente una voz que decía: lárgate. Parece que a alguien no le gustaba que estemos ese día en ese lugar. En los 13 años que la quinta tiene desocupada, el espacio se ha utilizado para la grabación de películas, telenovelas, series y también obras de teatro. Algunas casas hoy se encuentran decoradas con un poco de escenografía asociada al terror. Mucha gente, pues sin duda aquí tiene experiencias e historias de haber ocurrido eventos sin explicación. Por lo menos en mis paseos, en una ocasión ocurrió algo bien curioso. Una señora con su hija me pidió que le tome una fotografía al costado de una ventana. Me dio su cámara y al tomar la foto aparecieron 3 personas. Ellas 2 y alguien que estaba al costado de ellas, pero tenía de la cintura para arriba. Había otras ocasiones, por ejemplo, en las cuales a las personas se les acababa rápidamente la batería de la cámara. Peor ha sido cuando, por ejemplo, se tomaban fotografía a 4 personas y aparecía atrás una sombra de alguien, ¿no? Cosas que en realidad los que venimos a ese lugar estamos acostumbrados y que por ahí, pues, alguna energía debe todavía mantenerse en esos espacios. Bueno, espero que este tour les haya gustado. La Quinta es un lugar con muchísima historia. Ustedes también pueden conocerla. Búscanos en Facebook en la página de La Quinta Jeren. Lugares históricos, lugares concurridos, sitios conocidos, entidades. ¿Qué tienen en común todas estas cosas y cómo pueden relacionarse e interactuar no solamente entre ellos, sino también con nosotros, los seres humanos? Para resolver esas dudas y algunas más, tenemos a una gran invitada en esta noche, es Jenny Poma. Ella es medium y está con nosotros para poder resolver estas dudas aquí entre las sombras. Bienvenida, Jenny. Buenas noches, gracias por tu presencia. Jenny, muchas gracias por la invitación. Quisiera que nos comentes un poco acerca de las entidades. ¿Qué son? ¿Cómo podríamos definir a este tipo de seres que tal vez no podemos tocarlos, no son tangibles? ¿Cómo podríamos definirlos? En toda la experiencia que yo tengo, para mí las entidades son energía. Porque si te das cuenta, yo no soy profesional, no soy un científico, pero yo te relato en las cosas que yo he tenido vivencia, yo he experimentado. Nosotros somos energía, nuestro cuerpo es energía. Entonces cuando nosotros desencarnamos, dejamos este cuerpo. Es como una ropa que yo me pongo, ya la usé y la dejo. Y voy a usar otro cuerpo. Para mí esos son las almas, esas son las entidades. Y ahora hay
como todo, entidades buenas, entidades malas, de acuerdo al actuar de una persona que ha dejado en esta vida, se convierte en entidad mala o entidad buena también, ¿no? Comentas acerca de energía, y hablando de energía, ¿un lugar puede llegar a desarrollar energía o un objeto puede llegar a desarrollarla? Sí, sí, un lugar acumula energía. Por decir, yo toco este libro y de acuerdo con la intención que lo toqué, ya está cargando energía, porque yo, de mi cuerpo, que soy energía, estoy dejando un poco de mi energía en este objeto. Y así es con las casas, como decía el reportaje anterior, con los juguetes y con los lugares donde también vamos a dejar este cuerpo, como son los cementerios, ¿no? Digamos que mientras más antigüedad tenga un objeto o un lugar, más energía acumula. Acumula más energía. ¿Y hay sí. alguna manera de que de manera natural o espontánea esta energía se libere de una buena forma? Generalmente, en caso hablamos de las almas, los espíritus, ellos acumulan más energía porque las personas cuando fallecen, somos normales, sufrimos porque nos apegamos tanto a esto que no lo dejamos ir. Entonces dejamos esa energía de tristeza sobre este cuerpo que tiene que partir. Entonces es como que lo cargáramos, lo cargamos y él no puede partir, porque nosotros lo estamos cargando de nuestra energía. Entonces esas entidades se quedan ahí, se quedan en el lugar donde ellos recuerdan, se quedan ahí porque piensan que ahí sigue. Y así como tú dices, pasa el tiempo y se siguen cargando. Entonces la mejor manera para mí, dejar tranquilos a ellos, que se puedan liberar, es no cargarlos. Todos tenemos un proceso de luto, sí, pero dejarlos partir, ya no están con nosotros y dejarlos partir. Digamos que atravesar las etapas del duelo de una manera saludable, sana, es lo más recomendable Sí. en el caso de seres queridos, por así decirlo. Sí. Y en el caso de objetos o lugares, estos objetos, ¿cómo podrían limpiarse, por así decirlo, de una energía mala acumulada a través de los años? Hay energías, hay entidades que son muy pegadas. Y ya eso Jenny, estaríamos disculpa hablando. que te interrumpa. ¿Te parece si dejamos esta pregunta para el corte comercial? Por Y supuesto. usted, si se quedó interesado en saber la respuesta, no se despegue. Volvemos con más Entre las Sombras. Tal cual como si habláramos con una persona de Ellos carne y están hueso. acá, como tú y yo estamos conversando, así están acá ellos. ¿Qué misterios más podrían tener los cementerios, que tienen una energía cargada de seres que no los dejan partir al más allá? Continuamos aquí Entre las Sombras. Jenny, quedó pendiente la pregunta de cómo un objeto o lugar podría limpiarse de la carga negativa de manera espontánea o natural. Hay técnicas para limpiar objetos, ¿no? También es de acuerdo a su carga. Hay entidades que se pegan demasiado fuerte, que inclusive pueden dañar a una persona, y hay objetos también que solamente como que te dan mala energía para que te vaya Pero no es tan mal, severo, ¿sí? digamos. No es tan algo severo, tan fuerte. sí. Y hablando un poco acerca de esto, ¿puedes comentarnos, me comentan aquí los chicos del crew, que durante el armado del set se vieron algunas cosas un poco extrañas, por así decirlo? ¿Puedes comentarnos un poco desde tu punto de vista como invitada qué fue lo que observaste? Sí, estuvieron cayendo los objetos porque, como te dije, todos tienen energía. Y alguien fue a un cementerio y no pidió permiso, y de repente le ha seguido a alguien y como que le molestaba esto. Entonces también es un tema muy importante. Cuando van a un cementerio se pide permiso para entrar y se dan las gracias y se les agradece que por favor no les sigan. Se agradece y chao también. Tal cual como si habláramos con una persona de Ellos carne y están hueso. ellos están acá como tú y yo estamos conversando, así están acá ellos. Ellos no son que se aparecen, están las 24 todo horas momento acá. están con Es un mundo nosotros. paralelo. Entiendo. Sí. Muchas gracias, Jenny Poma, por tu presencia. Gracias por venir al programa. Espero que nos visites próximamente. Gracias.
Hablando de cementerios de últimas moradas, nuestro equipo de reporteros realizó también un viaje acerca de un lugar que no solamente tiene historia o una arquitectura que podríamos considerar hermosa, sino también es el último lugar de descanso de muchos seres humanos, que no solamente pueden estar ahí de manera con sus restos, sino también con sus almas y su energía. Vamos con la nota de Sombras y Susurros. Hola, bienvenidos a Sombras y Susurros, el segmento donde exploraremos las experiencias paranormales más fascinantes y misteriosas. Historias que ni la lógica podría explicar. Bueno, hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar uno de los cementerios más antiguos y famosos de Lima, el cementerio El Ángel, donde pudimos entrevistar a uno de los encargados de cuidar las tumbas del lugar. Su nombre era Danilo, y nos contó algunas historias que estamos seguros les abrirá mucho la curiosidad. Todos conocemos esa extraña sensación al entrar a un cementerio y darte cuenta de que estás rodeado de una ciudadela de muertos. Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar el cementerio El Ángel, donde pudimos entrevistar a Danilo, uno de los encargados de cuidar las tumbas del lugar y quien lleva 27 años acumulados ahí y en el presbítero maestro. Accedió a contarnos algunas anécdotas. Nos contó que a uno de sus colegas se les presentó 3 mujeres vestidas de negro y luego fue encontrado botando baba blanca. Cuenta que cuando se recuperó, quedó con hemiplegia, pero aún sigue trabajando. Otra anécdota fue que hace como 10 años atrás, él se encontraba con varios amigos cerca a una de las puertas del cementerio y pudieron observar a una mujer vestida de blanco que entraba por dicha puerta. El detalle fue que aquella mujer se había suicidado días atrás porque su esposo la había traicionado. Y el último testimonio está relacionado con duendes. Nos contó que en el presbítero maestro, cerca de la cripta de los héroes, habían duendes por las plantas de higo. Uno de sus colegas pensó que se trataba de niños jugando, pero al acercarse y observar mejor, se dieron cuenta de que efectivamente se trataba de unos duendes. Pero recuerda que una cosa es que te lo cuente y una muy distinta es que lo vivas. Y así llegamos al final de Sombras y Susurros. Esperamos que hayan experimentado la intriga que nos ha acompañado a lo largo del programa. Recuerden que el mundo paranormal está lleno de enigmas por descubrir y fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión. Mi nombre es Jota y conmigo será hasta la siguiente ocasión. ¿Acaso estas almas son energía que piensa que aún no debe partir de este mundo? ¿Son entidades atormentadas quizás que buscan atraer a otras almas o seres humanos a un camino oscuro y de misterio del cual no podrían salir luego? ¿Qué misterios más podrían tener los cementerios, conocidos como último lugar de descanso de todos los seres humanos? Pues tenemos una nota más acerca de un cementerio que empezó de manera informal, por así decirlo, en los viñedos de un ciudadano italiano hace muchos años, en el distrito de Vitarte. Vamos con la nota. Muy buenas tardes, estimado público. El día de hoy nos encontramos aquí en el cementerio de Ate Vitarte, un cementerio que, al igual que muchos, alberga el cuerpo de miles de difuntos. Pero, ¿y qué pasa con las almas y todo lo relacionado? En esta nueva nota nos adentraremos en este cementerio para saber los misterios que oculta. ¿Y qué es lo que hay, lo que no se ve y lo que no se observa entre las sombras? Buenas tardes, mi nombre es Sigifredo Maldonado Núñez, tengo 85 años de edad, soy presidente de la Asociación de Ex Trabajadores afiliados al Sindicato Textil Vitarte, que es dueño de este cementerio. Les voy a contar cómo se instaló el cementerio. Antiguamente en Vitarte no había cementerio, pero ya existía la fábrica de Textil Vitarte. Entonces cuando moría un trabajador o un familiar vitartino, se enterraba detrás de este cerro que tenemos aquí alrededor del cementerio,
que se llama La Longuera, y los entierros eran clandestinos. No había municipalidad, no había con quién pues no legalizar, entonces enterraban así nomás clandestinamente. El hacendado Gio Batarizola, de origen italiano, donó este valle, que es rodeado por cerros, para uso exclusivo de cementerio. Eso fue allá por el año 1910. Este cementerio tiene más de 100 años de instalado acá. Ahorita, como podrán apreciar, ya tenemos acá cerca de 50.000 difuntos enterrados. Y así como les digo, eso es lo que les puedo... No, qué ocurrencia, estoy para servirles. Ya les digo, esto no es como Santa Clara, esto está al servicio del pueblo. Las personas que están en este cementerio las habrán despedido de manera correcta. Quizás es por eso que se cuentan muchas historias de almas en pena que no quieren salir de este mundo, tal como comentaba nuestra invitada hace un momento, que tienen una energía cargada de seres que no los dejan partir al más allá, donde debería ser el lugar de su eterno descanso. ¿Cuántos misterios más nos ocultarán los diferentes cementerios que existen en todo nuestro país? Quizás nuestro equipo de reporteros se anime a visitar alguno de ellos más adelante. Vamos a un corte comercial, pero no se mueva, porque volvemos con más Entre las Sombras. Tal vez tendríamos que recurrir a la Ouija para poder reparar algún error que se haya cometido al momento de pisar estos lugares. Por curiosidad, o también por el hecho de retar al no creer en estas cosas. Tal sensación de miedo, nunca durante un sueño en mi vida. ¿Se ha preguntado alguna vez si la comunicación que tenemos entre seres humanos es óptima, es correcta, es la adecuada? Atrévase a preguntarse si la comunicación entre los seres humanos y las entidades paranormales podría ser posible. Tal vez ha escuchado hablar de la Ouija. Tal vez en algún momento ha intentado jugarla. ¿La jugó de manera correcta? ¿Se presentó ante los espíritus con respeto y los despidió como es debido? ¿O lo tomó como un juego pueril que puede tomarse a la ligera? Habiendo visitado estos dos cementerios, nuestro equipo de reporteros encontró ciertas anormalidades que, conversando detrás de cámaras, los dejó ligeramente tocados. En ese caso, tal vez tendríamos que recurrir a la Ouija para poder reparar algún error que se haya cometido al momento de pisar estos lugares. Vamos con la nota acerca de la Ouija. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Mariana y el día de hoy hablaremos sobre algo que la mayoría conoce, pero pocos saben lo que realmente es: la famosa Ouija. La Ouija, que podemos encontrar en plástico o mucho más tradicional, en madera, es un elemento imprescindible para todas aquellas personas que desean poder contactar con el más allá. Tiene el alfabeto latino y números del 0 al 9, así como también sí, no, adiós.
con el que se puede establecer un supuesto contacto con espíritus, otras identidades. Algunos pueden ser muertos, pueden ser demonios o larvas astrales que no pertenecen al plano terrenal. El 10 de febrero de 1891, dos empresarios estadounidenses, Eli Hammond y Charles Kennard, se convirtieron en los dos creadores oficiales del tablero Ouija. El nombre fue dado por la propia tabla durante una sesión de espiritismo que hicieron con ella. Uno de los socios de la compañía preguntó a la mesa cómo debería llamarse, y el tablero deletreó Ouija. Cuando preguntaron el porqué de ese nombre, la tabla les comunicó que provenía de una palabra del antiguo Egipto y que significa mala suerte. Otros también lo conocen como buena suerte o infortunio. A pesar de toda su historia, el tablero se ha comercializado. Hay mucha gente que lo hace para echarse unas risas, por curiosidad, o también por el hecho de retar al no creer en estas cosas. En realidad, debería ser algo que no se tome a la ligera, ya que es una de las principales herramientas utilizadas en los intentos de comunicarse con el más allá. Los cristianos, incluso el catolicismo, han advertido contra el uso de las tablas Ouija, considerando que su uso es una práctica satánica, mientras que otros grupos religiosos sostienen que pueden conducir a la posesión demoníaca. En la década de 1910, el Papa Pío incluso advirtió a sus seguidores del peligro inminente que representaba tal objeto. Por otro lado, los científicos y los más escépticos, la tabla Ouija no permite comunicarse con los espíritus, pero explican el éxito de determinadas sesiones por el efecto idiomotor, es decir, micromovimientos inconscientes que permiten mover el cursor sin que nos demos cuenta conscientemente. Mientras muchas personas percibían la Ouija como un juego inocente, muchos otros lo usaban para comunicarse con sus muertos, y su popularidad se vio reflejada en noticias e incluso en las películas. Ahora, ¿quieres saber cómo funciona? Escucha con mucha atención. Primero, antes que nada, nunca te olvides de estas reglas. Nunca preguntes cuándo te vas a morir. Nunca juegues en un cementerio. Nunca te vayas sin despedirte y sin que el espíritu se despida. Nunca hay que jugar solo. Nunca. Si dices ser un familiar tuyo o conocido, realiza un cuestionario. Y nunca retes a un espíritu. De quien no sigue las reglas puede terminar poseído por un demonio, un alma en pena. Y jamás, jamás hablar de Dios. Ahora, ¿cómo jugarla? Elimina toda distracción. Una sesión de espiritismo requiere tu completa atención para tener éxito. Hacerlo sobre una mesa transparente o en el suelo estará bien. Debe ser lo bastante larga para que todo el mundo pueda verla claramente y apoyar los dedos sobre la plancheta o el puntero. Si hablas con un espíritu altamente comunicativo, charla con él y sé amigable. Tus primeras preguntas deben tener respuestas fáciles y cortas. Por ejemplo, ¿cuántos espíritus hay en esta habitación? ¿Eres un espíritu bueno? ¿Cómo te llamas? No hagas preguntas tontas, estúpidas. No pidas señales físicas. Puedes tener problemas. Le darías permiso al espíritu para abandonar el tablero, lo que podría hacer que espíritus malignos entren a tu casa. No creas todo lo que te dice el tablero. Coloca suavemente sus dedos índices sobre la plancheta. Deben apoyarse en el espacio de la G sobre el tablero. Y para empezar, realiza un ritual de apertura. Y ojo con esto. Nunca saques los dedos de encima. Mucha precaución con esto. Cierra el tablero. Cuando utilices un tablero, debes tener mucho cuidado de no dejar algo del reino con el que contactes en el mundo real.
No consumas alcohol ni drogas cuando utilices el tablero de la Ouija. Estarás más predispuesto a atraer entidades negativas. Y ahora, ¿te atreverías a jugarla? ¿Te atreverías a jugarla? ¿Te atreverías a jugar? Al observar este reportaje no he podido evitar recordar algunas experiencias personales acerca de la Ouija. Tal vez nos estemos equivocando al llamarla juego. Quizás deberíamos llamarla de otra manera o empezar a darle el respeto que se merece. Personalmente, hace mucho tiempo tuve una experiencia con este tablero. Estaba con un grupo de amigos y decidimos jugar a la Ouija y hacer un llamado a un espíritu, el cual realmente no quiso decirnos su nombre. Y aparentemente se presentó de manera correcta, respondió a algunas preguntas que realmente no tenían mucho sentido quizás para este ente. Tal vez para nosotros en nuestra juventud preguntarle acerca de alguna salida, alguna calificación, dinero, cosas tal vez sin relevancia para las energías que están más allá o entre nosotros. Cuando despedimos a este ente, nos quedamos tranquilos. El problema empezó cuando cada uno se había ido ya a su casa. Esa noche, todos los que estuvimos presentes en ese juego, hayan participado del juego o no, tuvimos el mismo sueño. Soñamos exactamente lo mismo, viendo a una persona que desde lo lejos se acercaba lentamente hacia nosotros. No les puedo describir con exactitud la sensación que al menos personalmente yo tuve durante este sueño, o quizás llamarlo pesadilla. Ni describir exactamente a la persona que estaba en él, porque su rostro estaba un poco difuso. Contrario a lo que las leyes de la física mandan, mientras este ente más se acercaba, se veía más diminuto, en lugar de agrandarse como es normal cuando vemos a alguien de lejos. La sensación de pavor, de desesperanza, de soledad que sentía en ese momento es irrepetible. No he tenido tal sensación de miedo nunca durante un sueño en mi vida. Cuando comentamos acerca de esto con mi grupo de amigos al día siguiente y las experiencias que cada uno tuvo, la sensación que cada uno de nosotros tuvo con este sueño, fueron diversas. Quizás algunos lo tomaron más a broma, otros lo tomaron de manera más seria. En mi caso quise indagar un poco más al respecto. Pude averiguar un poco acerca de la Ouija. En ese tiempo el internet no estaba tan de moda, tan en boga como está ahora. Así que no me fue muy fácil averiguar más al respecto. Tal vez ahora, en esta noche, habiendo visto el reportaje y habiendo recordado lo sucedido y habiéndome sincerado con ustedes, me anime a poder investigar un poco más e ir más allá. Tal vez la persona o el ser que se apareció en mis sueños aquella noche vuelva a visitarme. Espero que esta vez sea un poco más cordial y también pueda recibirlo con más respeto y despedirlo como se merece. Queridos televidentes, no todo lo que nos rodea es todo lo que existe. Hay seres, poderes que están más allá de lo explicable. Cosas que realmente podrían parecer de humor para algunos, hasta que lo tienen que confrontar personalmente y una vez que lo hacen, su experiencia de vida ya no es la misma. Cambia totalmente. Tal vez usted sea uno de ellos. Quizás usted se anime, luego de haber visto nuestros reportajes, a visitar el Museo del Juguete, a visitar la Quinta Jeren, o a ir a algún cementerio. Tal vez tiene algún ser querido ahí, o por simple curiosidad. Pero conste, hágalo con mucho respeto. Todos estos lugares, seres, objetos, guardan energías que desconocemos. Así que sea muy cauteloso al momento de indagar o de presentarse ante ellos. Quedo agradecido por su amable audiencia, esperando que esté con nosotros en el próximo programa y también pueda caminar con nosotros
en este sendero que va entre las sombras. Hasta pronto.